¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorriéndote la espalda al escuchar el llanto de tu hijo, cuando sabes que está dormido? ¿Te ha pasado que algo en casa no cuadra, pero no puedes explicarlo? Esta noche, te traigo 3 historias reales enviadas por padres y madres que vivieron momentos verdaderamente inquietantes que los dejaron marcados para siempre. Historias que no salieron de una película, sino de hogares reales, como el tuyo. Advertencia: estas experiencias no son aptas para los débiles de corazón. Si eres padre, madre, o simplemente alguien que cree que está a salvo en su propia casa, prepárate. Porque después de esto, tal vez empieces a mirar la cuna de tu hijo con otros ojos. Quédate hasta el final, porque la tercera historia, la más perturbadora de todas, aún me da escalofríos cada vez que la recuerdo. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para entrar al lado oscuro de la paternidad. Historia 1: el susurro en el monitor de bebé. Era una noche fría de noviembre. El viento golpeaba suavemente las ventanas de la casa de David, un joven padre primerizo que vivía junto a su esposa y su hija recién nacida en un vecindario tranquilo, en las afueras de la ciudad. La bebé, Emma, tenía apenas 6 meses, y como todos los padres primerizos, David estaba obsesionado con su seguridad. Había instalado un moderno monitor de audio y video en la habitación de la pequeña. Ese monitor era su tranquilidad, o al menos, eso pensaba. Eran las 2:47 de la madrugada, cuando algo extraño sucedió. David, que dormía con un ojo medio abierto como muchos padres recientes, fue despertado por un ligero chasquido estático proveniente del monitor. Al principio pensó que era una interferencia normal. Pero entonces, lo escuchó. Un susurro, apenas audible, que decía: «Emma, despierta, papá está aquí». David se incorporó en la cama, confundido. Miró a su esposa, que dormía profundamente a su lado. Ella no había hablado. Y él, claramente, no había sido. El susurro se repitió, esta vez más claro, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono del monitor. «Emma, abre los ojitos». El corazón de David empezó a latir con fuerza. Tomó su celular y abrió la app del monitor para ver el video en directo. Lo que vio lo dejó helado. La habitación estaba a oscuras, con solo la luz tenue del móvil. La bebé dormía tranquilamente. Pero en la esquina inferior del video, apenas visible, una silueta negra parecía estar junto a la cuna. Sin rostro. Sin movimiento. Solo, presente. Pensando que tal vez era un error del sistema, frotó sus ojos y amplió la imagen. La figura ya no estaba. David corrió a la habitación de su hija. Cuando entró, encendió la luz de inmediato. Emma seguía durmiendo. Todo estaba en silencio. Pero entonces, lo notó. La cámara del monitor, que siempre apuntaba directamente a la cuna, estaba girada hacia la pared. Y en el suelo, justo debajo del trípode, había una huella. Como si alguien hubiera estado descalzo, pero la marca era mucho más grande que un pie humano normal. Y estaba mojada. Esa noche, David no volvió a dormir. Desconectó el monitor, revisó todas las cerraduras y no se separó de su hija hasta el amanecer. A la mañana siguiente, le contó a su esposa lo sucedido. Ella intentó racionalizarlo, tal vez fue un sueño, una interferencia de audio, una sombra, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero David no volvió a usar el monitor. Semanas después, mientras revisaba archivos antiguos en la app, descubrió algo aterrador. Una grabación automática de esa misma noche se había guardado. En el clip, justo antes del susurro, una voz apenas audible susurra otra frase. «No te preocupes, yo la cuidaré esta vez». Desde entonces, David dice que a veces, al pasar frente a la habitación de Emma por las noches, escucha ese mismo susurro, aunque el monitor ya no esté conectado. Historia 2: la figura detrás de la cuna. Lucía siempre fue una madre precavida.
Su instinto maternal se agudizó desde que tuvo a su segundo hijo, Mateo. Para su tranquilidad, instaló una cámara de seguridad con visión nocturna en la habitación del bebé, conectada a una aplicación en su celular que le permitía revisar las grabaciones a cualquier hora. Aquella noche todo parecía normal. Mateo se había dormido temprano, y su esposo estaba trabajando el turno nocturno. Ella aprovechó para relajarse, ver una película y, como cualquier madre agotada, quedarse dormida en el sofá. A las 3:03 de la madrugada, Lucía se despertó de golpe. No por algún ruido, sino por una sensación extraña. Un presentimiento. Instintivamente, revisó la app de la cámara desde su celular. La imagen mostraba a Mateo durmiendo plácidamente. Sin embargo, algo la incomodaba. Había algo raro en la imagen, algo que su mente no podía identificar de inmediato. Observó con más atención. Fue entonces cuando lo notó. Detrás de la cuna, en la oscuridad, había una figura. Una silueta alta, inmóvil, con la cabeza agachada, como si estuviera mirando fijamente al bebé. Lucía se congeló. Aumentó el brillo del celular y agrandó la imagen. La figura seguía ahí, pero no se movía. Parecía parte de la sombra, pero su forma era demasiado precisa, demasiado humana. Durante casi un minuto, no pudo moverse del miedo. Finalmente, con el corazón latiendo descontroladamente, se levantó y fue corriendo a la habitación de su hijo. Cuando entró, no había nadie. Mateo seguía dormido. La ventana cerrada. Ningún ruido. Ningún intruso. Pero la cámara, que solía estar firmemente sujeta a la pared, estaba ligeramente inclinada hacia abajo, como si alguien o algo la hubiera empujado. Lucía revisó toda la casa, armada con un cuchillo de cocina y una linterna. No encontró señales de entrada forzada. Todo parecía normal, al menos en apariencia. A la mañana siguiente, necesitaba respuestas. Descargó el video de la cámara y lo analizó con detenimiento. Ahí estaba de nuevo, la figura oscura, estática durante casi 15 segundos, detrás de la cuna. Y luego, algo aterrador. La figura se deslizaba hacia un costado y desaparecía del ángulo de visión, como si se fundiera con la oscuridad. Lucía llevó el video a la policía. Revisaron la grabación, pero no hallaron evidencia clara de un intruso. Dijeron que posiblemente se trataba de una ilusión óptica o un efecto de la visión nocturna. Pero Lucía no lo creyó. Ella sabía lo que había visto. Y no fue producto de su imaginación. Desde ese día, cada vez que alguien cargaba a Mateo en brazos, él miraba fijamente hacia esa misma esquina, como si alguien invisible estuviera ahí. Incluso llegó a reírse en varias ocasiones, mirando a la nada. Una noche, mientras lo arrullaba en su cama, Mateo dijo una frase que le heló la sangre. «Mami, el señor de la cuna me dijo que no hable contigo». Lucía sacó a su hijo de esa habitación al día siguiente. Vendieron la casa 3 meses después. Nadie supo quién o qué era la figura detrás de la cuna, pero Lucía, hasta el día de hoy, no puede dormir si hay una cámara en la habitación. Historia 3. La llamada desde la habitación vacía. Andrés era un hombre racional, lógico, amante de la tecnología y poco dado a creer en lo paranormal. Padre de una niña de 8 años llamada Valentina, vivía con ella en un departamento moderno, en el 10º piso de un edificio del centro. Su esposa había fallecido hacía 2 años en un accidente, por lo que él asumía solo la crianza de su hija. Una noche cualquiera, mientras trabajaba desde casa en su computador, notó que su celular vibró 2 veces. Era una llamada de Valentina. Lo extraño era que la niña estaba dormida desde hacía más de 1 hora en su habitación, y su celular que solo usaba para juegos y llamadas a él estaba en modo avión. Aún así, el identificador mostraba su número. Andrés contestó, algo confundido. ¿Valen? No hubo respuesta, solo un ruido estático, seguido por un susurro lejano, casi inaudible, como si alguien intentara hablar,
pero estuviera muy lejos del micrófono. Luego, la llamada se cortó. Intrigado, fue hasta la habitación de su hija. Ella dormía profundamente. El celular estaba en el velador, sin batería. Apagado. Pensando que tal vez era una confusión técnica, regresó a trabajar. Pero unos minutos después, otra llamada entrante, nuevamente, el número de Valentina. Esta vez no contestó. Dejó que sonara. Luego revisó el historial, efectivamente, 2 llamadas desde el celular de su hija. Abrió la puerta de su habitación y al hacerlo, notó que la temperatura era anormalmente baja. Como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Valentina seguía dormida, pero murmuraba entre sueños. Algo como: no quiero, no otra vez. El padre la cubrió con otra manta, le dio un beso en la frente y volvió a su escritorio. Ya eran cerca de las 3:12 de la mañana cuando recibió la tercera llamada. Esta vez, al contestar, no hubo estática. Solo una voz masculina, grave, que dijo una única frase. Ella está bien, déjala dormir. Andrés sintió un escalofrío inmediato. Esa voz no era humana del todo. Había un eco, una vibración, como si saliera de un lugar muy profundo. Corrió al cuarto de Valentina, desesperado. La niña estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror. Papá, él estaba aquí. ¿Quién, hija? El hombre del closet, me dijo que me portara bien o volvería a llevarme. Andrés revisó cada rincón del cuarto. El closet estaba vacío. Las ventanas cerradas. Nadie podía haber entrado. Al día siguiente, llevó el celular de Valentina a una tienda para revisión. El técnico, después de varios minutos, le dijo algo inquietante. Señor, es imposible que este teléfono haya hecho llamadas a las 2:54 y a las 3:12. Mire el registro interno del sistema, estaba apagado desde las 11:23 de la noche. Sin explicación lógica. Andrés intentó olvidar lo sucedido. Pero las cosas solo empeoraron. Durante las siguientes semanas, la niña hablaba dormida casi todas las noches. Siempre con alguien a quien llamaba el hombre del cuarto frío. Decía que vivía dentro del armario y que solo salía si su papá no estaba cerca. Una noche, mientras la niña dormía con él en su cama, Andrés escuchó un leve sonido proveniente del closet de su hija. Fue hasta allá, con el corazón latiéndole en el cuello. Abrió lentamente las puertas del armario. Y allí, en la pared del fondo, encontró algo que no debería haber estado ahí. Un dibujo infantil, hecho con crayones rojos. En él se veía a una niña tomada de la mano de una figura completamente negra, con ojos blancos, sin pupilas y una sonrisa exageradamente alargada. La firma al pie del dibujo decía: para papá. De tu amigo invisible. Esa fue la última noche que durmieron en ese departamento. Hoy viven en otro lugar. Pero Andrés asegura que, de vez en cuando, el número de Valentina aún lo llama en la madrugada. Cuando responde, solo se oye una respiración y después, una risa. Ser padre o madre es, sin duda, uno de los actos más puros de amor que existen. Pero también, es una responsabilidad que te vuelve vulnerable. Porque cuando amas tanto a alguien, el miedo cambia. Ya no temes por ti. Temes por lo que pueda pasarle a ellos. Estas historias no solo fueron perturbadoras por lo paranormal, sino porque nos recuerdan una verdad inquietante. A veces, ni siquiera el amor más fuerte puede protegernos de lo desconocido. ¿Fueron entidades? ¿Energías que se alimentan del apego? ¿Manifestaciones del más allá? No lo sabemos con certeza. Pero algo sí es seguro. Estos padres vivieron experiencias que cambiaron para siempre la forma en la que veían su hogar, su familia, y la delgada línea entre la realidad y lo imposible. ¿Cuál de las 3 historias te pareció la más aterradora? ¿Te ha pasado algo parecido en tu casa? ¿Has sentido que alguien más observa a tu hijo cuando tú no estás?
déjame tu historia en los comentarios. Tal vez aparezca en el próximo video. Y si te atreves, comparte este video con alguien que creas que ya no teme a nada. Quizás después de verlo, deje la luz encendida por las noches. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo. Tu apoyo significa mucho.